Sus Biblias, libro de Efesios, capítulo número 3, y vamos a ir siguiendo con el tema de viviendo sin vida. O sea que nosotros y muchos de ese mundo han llegado a una rutina de simplemente existir y que no hay vida verdadera, no hay propósito. No hay por lo cual que estamos aquí en este mundo. Y el mundo está cayendo en más y más caos por falta de propósito que hay en la vida. Y por eso esta mañana vamos a seguir ese tema. Y les animo, hermano, a que se pongan de pie mientras que leemos ahora los versículos, comenzando con el 14. Aquí estamos en Efesios 3:14. Dice la palabra de Dios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Vemos que está diciendo plenamente, seáis plenamente capaces de comprender. Vamos a hacer una palabra de oración y luego vamos a ver un poco en esta mañana que nos puede ayudar en nuestras vidas. Padre Santo, Señor, gracias te doy por el privilegio de estar aquí en tu casa. Y Señor, siempre es un gozo, y más en este día, pensando en nuestra libertad como país, día de veteranos, reconociendo a los que han servido, a nosotros en las Fuerzas Armadas. Señor, te pido que tú también les bendigas en este día. Señor, usa tu palabra, te pido, para nosotros en este día. Gracias por todo, en tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hoy, siendo el día de veteranos, vemos que hoy en día estamos viviendo en un mundo que está perdiendo buena dirección. Cuando pensamos en los líderes del mundo del pasado, podemos recordar del presidente Roosevelt y de Inglaterra, Winston Churchill, Kennedy, Reagan, Margarita Thatcher. Ellos nos gobernaron en tiempos de crisis. Ellos nos trajeron paz y seguridad al mundo en tiempos difíciles. Hoy en día no tenemos líderes que pueden proveer la seguridad en el liderazgo. No tenemos los que están dándonos lo que nos falta en nuestra vida. Hoy en día el 86% del mundo piensa que no tenemos buen liderazgo en este mundo. En este mundo hay mucha preocupación. 60% piensan que están viviendo en dirección equivocada. Y esas preocupaciones principales son la corrupción política, el desempleo, la pobreza, la delincuencia y violencia, el cuidado de la salud. Y por eso vemos hoy en día que hay muchos que están preocupados. El 94% de los estadounidenses creen que el mundo está empeorando. Los Estados Unidos está perdiendo esperanza en su jubilación. Menos gente tiene la capacidad de comprar su propia casa. El seguro social no tiene mucha seguridad. La deuda nacional sigue para arriba, sin esperanzas de parar y mucho menos para empezar a bajar. El costo de la vida sigue para arriba cada año. Y hermano, cuando vemos eso, la seguridad de la vida está disminuyendo. Las leyes de hoy en día apoyan a los delincuentes. Ya no hay consecuencias para los que quieren entrar a robar una tienda.
les dejan salir y ni siquiera están llevándoles y reportándoles a la policía. Entren en casa sin miedo. La gente vive en temor hoy en día. ¿Y la vida? Pues sin Dios no hay propósito. Sin Dios no hay dirección. Sin Dios vivimos o vive la gente en vicios, la drogadicción, vivir para quitar lo que puedan de otros. ¿Qué es lo que falta la vida? Lo que le falta en la vida es la capacidad de comprender. Vamos a ver este pasaje aquí en Efesios para aprender un poco de cómo comprender. Porque si no comprendemos, no podemos aplicar las verdades bíblicas a nuestras vidas para mejorar la dirección de nuestra vida. El mundo ya ha probado que no puede proveer ese tipo de esperanza. El mundo ya anda en otro lado. Por eso nuestras notas que tenemos en el boletín de esta mañana, vemos que el número 1 vemos la oración al Padre. La oración al Padre. Y cuando él está empezando aquí en versículo número 14, está hablando de la oración. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando pensamos en la oración, la primera cosa que vemos del apóstol Pablo aquí es la postura. El inciso A es la postura. Vemos que hay una posición de humildad. Por eso cuando empezamos a poder comprender, primera cosa que debemos entender es la necesidad en la oración. Y cuando oramos, la postura sí es algo importante. Vemos aquí que es algo mostrando la humildad. Viendo en el Antiguo Testamento, vemos que Abraham, él paró delante de Dios. Vemos que David, él entró y luego estuvo delante de Jehová. Vemos que Salomón en 1 Reyes 18:22 se puso Salomón delante del altar de Jehová. Ahora, estas posiciones y ese lugar que están demostrando es una reflexión del corazón y su actitud hacia Dios. Cuando vemos a Jesucristo en Mateo 26, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo. Vemos que Pablo, aquí en nuestro pasaje, la rodilla doblada. Hermano, hay muchas formas aceptables para orar. Y no estamos diciendo que es una sola, sino hay varias formas. Pero lo que encontramos es que con la forma es una actitud del corazón, que es una actitud de humildad. O sea que yo vengo delante de Dios porque Él es todo y yo no soy nadie. Él es el quien provee, yo soy el que tiene necesidad. Y por eso vemos que hay algo de humildad. Hoy en día el mundo quiere hablar como el hombre de arriba, faltando respeto a nuestro Dios. Hermanos, no está bien ir a Dios en una forma casual, en la ligera, hablando como Dios, como que Él no es nadie. Hermanos, Él es nuestro Dios. Es importante entender esa necesidad. Y cuando oramos, el inciso B, oramos al Padre. Y por eso estamos viendo en eso. Vemos las instrucciones de Cristo en Mateo 6:9 que dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Por la oración dirigida al Padre. Ahora vamos a pensar por un momento cuando hablamos del Señor Jesucristo. Vemos que Jesucristo, Él habló de Él mismo como Dios. Y Él dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Él fue exaltado por el Padre. En Lucas 9:35 dice, y vino una voz desde la nube que decía,
este es mi Hijo amado, a Él oíd. Vemos que Jesucristo es alguien de importancia, pero es Él que está hablando del Padre. Vemos, hermanos, en las palabras del Señor Jesucristo en Juan 14:6, nadie viene al Padre sino por mí. Es de importancia. Cristo mostró una actitud a la autoridad. Por eso, si Él se arrodilló, si Él se postró sobre su rostro, mucho más nosotros cuando estamos orando a nuestro Padre. El Señor Jesucristo nos muestra eso. Es importante, entendemos que hablamos con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Esta semana estuve hablando con una persona, tocando puertas, y empezó a hablar acerca de rezar. Y que no, cuando oramos no rezamos, sino oramos. Rezar es simplemente repitiendo una frase. Rezar es algo que estamos nomás haciendo una costumbre, pero la oración es platicar con Dios. Dios el Padre, quien merece nuestra lealtad. Por eso vimos ahora la postura, vimos que la oración al Padre, y ahora en el inciso C vemos que es una oración con poder. Una oración con poder. Hermanos, cuando hablamos con el Señor, cuando hablamos con Dios, no es algo simplemente palabras al aire, sino que vemos es algo con poder. Cuando nosotros vamos al trono de gracia, vamos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué vemos, hermanos, acerca del poder que hay en la oración? Vemos, hermanos, que el nombre Jesús fue escogido por Dios. Dice en Mateo 1, y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre, ¿qué? Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso entramos al trono con poder, porque estamos entrando con un nombre escogido por Dios. Ahora, con todo respeto, no es el nombre de la Virgen. Con todo respeto, no entramos al trono en nombre de los santos. Entramos al trono en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús es cuando encontramos el poder de Dios. Vemos que es un nombre de poder. En Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermano, Dios es el quien ha exaltado ese nombre. Ahora, una cosa importante, dice que toda rodilla se doblará. Darwin, tu rodilla se doblará. Los ateos, su rodilla se doblará. No se doblará la rodilla, sino también la lengua confesará: Cristo es el Señor. La cosa es, tenemos la habilidad de confesarlo ahora con tiempo para encontrar perdón, o esperar hasta que sea demasiado tarde. Libro de Apocalipsis, encontramos los que rechazan a Cristo. Van a confesar, su rodilla se doblará antes de ser lanzado en el lago de fuego. No es el deseo de Dios. Él quiere el arrepentimiento. Él quiere que nosotros le reconozcamos. Él no quiere darnos ese lado, pero vemos que en ese nombre todo va a ser. Ese nombre de Jesús es el nombre importante y poderoso, hasta que los incrédulos encuentran poder en ese nombre. Vemos allí en Mateo 7:22, hablando de los incrédulos, dice: y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros.
Y luego él va a decir, nunca os conocí, hasta que ese nombre de Jesús tiene poder hasta con los incrédulos también. Hermanos, es un nombre sobre todos nombres. El Señor Jesucristo y el poder que hay. Por eso, hermanos, cuando oramos con un poder sobrenatural, porque oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Vimos, hermanos, la oración al Padre. Número 2, hermanos, encontramos la petición con necesidad. La petición con necesidad. Cuando hablamos de nuestra necesidad y la petición que encontramos en inciso A, dice fortalecidos en el corazón. Habla ahí en versículo 16, con poder en el hombre interior. Hermanos, el evangelio necesita encontrar lugar en el corazón. Cuando nosotros confesamos a Cristo, cuando lo aceptamos en nuestro corazón, Él entra con fortaleza, Él entra con poder, Él entra con un cambio, Él entra con un propósito, Él cambia todo lo que hay en nuestra vida. Por eso, hermanos, fortalecidos desde el corazón. Hermanos, del corazón viene el cambio verdadero. Un texto muy famoso que decimos mucho aquí en Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree ¿para qué? Otra vez, porque con el corazón se cree para justicia. Muchas veces leemos sin pensar. El corazón se cree para justicia. Está hablando de conducta. Si yo quiero mejorar mi vida, comienza con mi corazón. El corazón es la cuna del cambio de la vida. El mundo siempre trata de mejorar. Siempre ponen sus metas y fallan. Drogadictos dicen, no, yo voy a parar, y no paran. No podemos encontrar el arreglo. ¿Por qué? En ese cuerpo no podemos. Del corazón es el cambio verdadero. Si el Señor nos está dentro, no vamos a encontrar resultado en lo que Él está haciendo en la vida. Muchos buscan para modificar la conducta, reformar su forma de ser, pero necesita una transformación. Romanos 12:1 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Vienen de la transformación, fortalecidos en el corazón. Si se ve, hermanos, arraigados y cimentados en el amor. En versículo 17, arraigados y cimentados en el amor. Vemos, hermanos, la meta es el amor. En Cristo es el amor. El amor, dice la Biblia, echa fuera el temor. ¿Qué es lo que necesitamos en la vida para cambiarla? Ahora, conocer más de nuestro Señor. El amor elimina el odio. No es posible tener odio y amor en el mismo tiempo. No es posible. Hay que escoger cuál va a tener. El amor ahora cambia lo que hay. Vemos que la clave que está diciendo, arraigados y cimentados. Esas palabras son muy importantes. La primera palabra es arraigado. Arraigados, hablando de la fuente de los nutrientes. Arraigados, hablando de raíces que encuentra el agua, encuentra la ayuda del árbol para sostener su vida. Sin raíces sanos, la planta o el árbol se morirá. Necesita esos raíces. Pues nosotros como cristianos necesitamos ser arraigados. O Dios se tenían los nutrientes de la palabra de Dios. La segunda palabra es cimentados. Cimentados habla del sostén. Habla de la estabilidad. Nosotros como creyentes encontramos una vida cimentada, una vida recta, una vida constante. Asistimos diferentes, leemos la Biblia diferente, oramos diferentes,
respondemos a la palabra diferentes. ¿Por qué? Por el sostén que encontramos en la palabra de Dios. Por eso hablando, hermanos, ahora del corazón, estando bien. El inciso C, hermanos, vemos el conocimiento de Cristo en versículo 17. Capaces de conocer. Sí tiene la capacidad. Hay otros que ya saben de eso. Cuando hablamos de esa capacidad de entender o de comprender, pueden ver varias cositas. Vemos la magnitud aquí en nuestro texto. 3 palabras: anchura. La anchura. Cuando está, dice en Salmo 103, como cuando está, cuánto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Qué está hablando de anchura? Tan lejos del oeste al oriente. Cuando uno empieza a caminar hasta el oeste, ¿cuánto llega hasta que llega al oriente? Nunca llega. Sigue y nunca encuentra, nunca choca, nunca topan. Está hablando de su amor tan grande como la anchura. Segunda palabra que vemos, longitud. Salmo 92 dice: desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. La longitud que está hablando no puede ir para atrás hasta encontrar un día en cuanto que no estaba Dios en control. Nunca vamos a llegar al futuro a encontrar un lugar donde Dios no está en control. La longitud, Él está sobre todo. Profundidad. Salmo 139:8 dice: si subiere a los cielos, ahí estarás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. ¿Qué está diciendo? No hay ni un lugar que pueda encontrar para escapar a Dios. No hay un lugar en que puede esconderse de nuestro Dios. Él está en todas partes. Y luego vemos también la altura. Cuando está hablando de la altura, está hablando del hogar de Dios. Hermanos, excede todo entendimiento. Aquí vemos, hermanos, en versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Vemos que Él ahora es la manera que nosotros podemos conocer a Dios. La oración al Padre, la petición con necesidad. El número 3, hermanos, vemos el poder de Cristo. El poder de Cristo. Versículo 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad, dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vemos, hermanos, el poder de Cristo. Inciso A: hacer más. Hacer más. Hacer más. Hay más poder que el desánimo. Más poder en Cristo que hay de desánimo en este mundo. Hay más de parte nuestra que hay que en contra de nosotros en este mundo. Hay más. Hay más que la rutina de este mundo. ¿Cuántas veces se cansa de la rutina? Se levanta, hace la misma cosa cada día, se acuesta para levantar y repetir de nuevo. Hermanos, en Cristo hay más, hay propósito. La vida, en vez de viviendo sino solo existiendo, puede ser mucho más en Cristo. Hay más que el pecado. Hay más que la mundanalidad. Hay más que están contra nosotros. Inciso B: hacer mucho más. No solo más, sino mucho más. Hay mucho más que la condenación del camino del hombre. Siento mucho por los que no tienen oportunidad de conocer a Cristo. Estoy contento con la conferencia misionera que fue la semana pasada.
ver los campos de otros que están predicando el evangelio. Hablando en esta semana con la hermana Evelyn y ahí en Ecuador, y la falta del evangelio en la parte donde es ella. Necesitamos predicadores, necesitan escuchar. Por eso hay mucho más. El mundo provee la condenación, pero mucho más en el camino de Cristo. Cristo es el que hace la diferencia. Dice en Juan 15:5, porque separados de mí nada podéis hacer. Qué difícil es esta vida con Él, imposible sin Él. Vemos en el Nuevo Testamento, hubo sufrimiento, hubo dificultades, pero hubo mucho gozo, mucho cumplimiento. Todos esperando ver la cara de su Señor. Es lo que ofrece el Señor. Por eso más y mucho más, y en inciso C, hacer mucho más abundantemente. Hacer mucho más abundantemente la vida victoriosa por medio de Él. Dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermano, Cristo quiere ofrecernos una vida en abundancia. Hermano, este mundo en donde vivimos hoy en día, tan triste, apagado, sin esperanza, la política, la condición, la maldad que hay en este mundo. Pero Cristo ofrece algo mucho más abundantemente en Él. La salvación es por medio de Él. Él nos ofrece la vida, pero también nos ofrece la salvación. ¿Qué es la salvación? En esta semana yo tuve la oportunidad de compartir la salvación con 3 personas esta semana. ¿Qué es la salvación? Cuando hablamos de lo que hizo Cristo por nosotros, o tal vez alguien aquí que no lo conoce, ¿qué es la salvación? La salvación viene primeramente por nuestra necesidad. Dice la Biblia en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo tuve una abuelita muy linda, muy buena abuelita. Mi abuelita fue la abuelita de la iglesia. Todos los niños dijeron mi abuelita, abuelita. Muy linda. Pero ¿saben qué, hermanos? Ella fue pecadora. Antes de conocer a Cristo no hubo esperanza. Porque todos hemos pecado. Por la primera cosa para entender es que somos pecadores. Vemos también que hay más. Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros siendo pecadores, nosotros estando separados de Dios, nosotros en camino al infierno, a la separación de Dios. Dice Dios que Él mostró su amor en que Cristo murió por nosotros. Hay una manera que podemos estar bien con Dios en nuestra vida. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Un regalo. Amigo mío, hay muchos que andan viviendo la vida tratando de ganar la salvación, tratando de portarse suficientemente bien para que Dios le acepte. Muchos piensan, pues yo no estoy matando a nadie, no estoy viviendo en adulterio, estoy tratando de portarme bien, pues Dios me va a aceptar. Nosotros somos apartados de Él, menos que recibimos ese regalo. Juan 1:12, un texto que me gusta mucho, que dice, mas a todos, no a algunos, no a los elegidos, no a los escogidos, sino más a todos los que le recibieron,
A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cristo los ama. Dios envió a su Hijo para pagar por su sacrificio, por su maldad. Esta mañana vamos a hacer algo poco diferente. Siempre hacemos una invitación y ahorita la vamos a hacer. Pero antes de la invitación de esta mañana, yo voy a hablar a los que no están seguros de su destino. Si está aquí en ese momento y si le llegara la muerte, ¿sabe a dónde iría? ¿Estás seguro 100% que iría al cielo? Si no estás 100% seguro, quiero ayudarle en este momento. En ese momento voy a darle oportunidad de confesar al Señor Jesucristo, de recibirle como su Salvador personal. Y en esta mañana, si acaso está aquí en ese momento y no está seguro, yo le invito a que arregle su vida una vez con Cristo. Así es lo que vamos a hacer en ese momento. Yo sé que es